Hermanos, buenos días. Este es el segundo domingo de Pascua, el que llamamos el Domingo de la Misericordia. Antes de comenzar, quisiera rectificar un error que aparece en la meditación de hace 2 días, el día viernes, cuando confundí a los fariseos con los saduceos. Yo quise decir los saduceos, que en esos momentos se dirigieron a los sumos sacerdotes para pedir que se enjuiciara a Pedro y a Juan, que daban testimonio de la resurrección de Cristo. Se refería a los saduceos y no a los fariseos. Dicho esto, vamos con la meditación, como dije, del domingo de hoy, segundo domingo de Pascua, al domingo que llamamos Domingo de la Misericordia. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 32 al 35. Se expone un ideal que no es la primera vez que en el libro de los Hechos Lucas lo expone, un sumario de la vida de aquella primitiva comunidad cristiana. Se dice que la comunidad cristiana hacía, a grosso modo, tenía una sola alma y un solo corazón, que los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor y que nadie pasaba necesidad en aquella comunidad porque los bienes eran puestos en común. ¿Qué decimos? La comunidad tenía una sola alma y un solo corazón. Y eso es que es un ideal para Lucas, es un reto entonces para todos nosotros. La unidad aquí, tener un solo corazón y una sola alma, es un reto, no es una utopía que consiste en que todos seamos iguales, porque no somos iguales, porque Dios puso en nosotros ministerios, carismas, dones, cada uno es diferente del otro, pero como diríamos en filosofía, la unidad se manifiesta a través de la diversidad. Sí, un solo corazón y una sola alma es un reto para nosotros, es difícil, pero es un reto. Una comunidad de bienes podría verse también como un desafío. Aquí lo interesante es entender que tenemos que compartir, que tenemos que mirar en aquel que tiene desventajas en relación a mí, que tenemos que mirar al que no tiene, al pobre, al que sufre, porque a partir del momento en que yo creo en Cristo resucitado, los pobres y los enfermos son importantes para mí. Porque a partir del momento en que yo creo que Cristo ha resucitado, la misericordia se hace efectiva. Ya no se mira la misericordia como algo que está muy lejos. No, la misericordia de Dios se manifiesta también en el corazón del hombre, para con su prójimo, para con su hermano. Una misericordia, repito, efectiva. En el centro del relato, donde se dice al principio que se tiene una sola alma y un solo corazón, y que los cristianos ponen en común sus bienes, en el medio aparece y se dice que los apóstoles se ven, están anunciando a Cristo resucitado. Proclama la palabra de Dios, se han dedicado a ello. Entonces los apóstoles, de alguna manera, ya que la comunidad está organizada, se ven libres para anunciar la palabra de Dios y a Cristo resucitado. La resurrección es lo que impulsa estos valores de identidad de la comunidad cristiana primitiva: la fraternidad, el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados. Siempre, normalmente ha sido, es que nuestras comunidades están más llenas de pobres, y así aquella comunidad primitiva de Jerusalén, su base estaba conformada
más por pobres que por gente pudiente. Queridos hermanos, que Cristo haya resucitado en nuestro corazón y que lo manifestemos precisamente compartiendo la alegría con el que llora, compartiendo el amor con el que se siente solo, compartiendo nuestra caridad con las personas necesitadas. Amén. Amigos míos, y continuamos con nuestra reflexión y meditación en la segunda lectura de este segundo domingo de Pascua, que es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versos 1 al 6. El amor cristiano está enraizado en la fe. El amor cristiano está enraizado en la fe. Debe nacer y debe estar relacionado con lo que nosotros creemos. Bien. Me quedaría con 2 versículos para meditar. Primero, todo el que cree, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, también ama al que ha nacido de él. Es decir, los hermanos. Porque estos son sus parientes. Esto me hace pensar en lo que a veces los padres manifiestan sobre sus hijos. Si no amas a mi hijo, no me amas a mí. El que no ame a mi hijo, no me ama a mí. Entonces, el que ama a Dios, ama también al que ha nacido de él, a los hijos de este Dios. Porque estos son sus parientes. El amor a los hermanos es acá, en esta carta de Juan, una dimensión del amor a Dios. Entonces, amar a Dios es amar a los hermanos, es amar al prójimo, es amar al otro. El otro versículo dice, puesto que en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Va a decir una frase que me gusta mucho. Dice, sus mandamientos no son pesados. ¿Y por qué dice que sus mandamientos no son pesados? Porque hay fe. Porque existe en el creyente la fuerza de la fe. Entonces, el signo del amor y de la fe es la obediencia, acá en esta carta. Segundo, la fe es fuerza para cumplir. Fuerza para cumplir. Siguiente, la fe es un impulso para vencer al mundo o lo que es la ignominia de este mundo. Y cuarto, la fe es dejarse llevar por Cristo, o lo que es lo mismo, obedecerle. Que esta palabra nos ilumine, que esta palabra nos conceda esa fuerza que todos necesitamos para guardar sus mandamientos y para amar al hermano. Amén. Hermanos, y ahora vamos con la meditación del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 19 al 31. Estaban los discípulos allá encerrados en aquel recinto por miedo a los judíos. Y entonces se aparece Jesús y le dice: la paz con ustedes. Sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Está claro, aunque no le guste a muchos, pero esa fue la decisión del Señor. Bien, les muestra las señales de los clavos en sus manos y el costado. Y todo va bien, pero Tomás no estaba allí. Y entonces, cuando Tomás regresa le dicen: bueno, mira, hemos visto al Señor, ha resucitado. Y Tomás dice: hasta que yo no vea la señal de los clavos y no toque con mi mano la señal de esos clavos y no meta mi mano en su costado, no creeré. Bueno,
8 días después, Jesús va a aquel lugar y está Tomás. Y vuelve a decir Jesús, la paz esté con ustedes. Y entonces mira a Tomás y le dice, ven acá, trae acá, mira mis llagas, la señal de los clavos, trae acá tu mano, métela aquí en mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, tócalo. Y en adelante no sigas dudando, sino que sea un creyente. Y entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús concluye diciendo, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Yo creo que decía el domingo de la resurrección, que este evangelio y aquel son una continuación. Este evangelio de hoy es una continuación de alguna manera con la temática del domingo de la resurrección. En aquel evangelio el discípulo amado había entrado al sepulcro y no vio a Jesús, el sepulcro estaba vacío, pero no vio al resucitado, y dice que se acordó de las palabras de Jesús y creyó sin haber visto. Sin haber visto, ya el discípulo amado había creído. Por eso Jesús dice, dichosos los que creen sin haber visto. En cambio, Tomás es lo contrario, es la incredulidad a la resurrección. Por eso aquí estamos recordando otra vez al discípulo amado. En fin, amigos míos, Jesús sopla sobre los discípulos. Y esta es una imagen bíblica del Antiguo Testamento en el Génesis, cuando Dios sopla el aliento sobre el hombre. Y aquí es como si hay una nueva creación, es como si desde este momento se nos da el espíritu del resucitado, una nueva creación. Los apóstoles están encerrados. Algunos entendidos ven que detrás de esas paredes, de esas puertas cerradas, de esas ventanas cerradas, está el Israel viejo, al que tanto temen los apóstoles. Y entonces el resucitado atraviesa todas esas puertas cerradas, esas paredes donde están reunidos, rompe con esas barreras de alguna manera y abre esas puertas para la misión que les va a conceder. ¿Tendremos nosotros barreras que nos impiden en estos momentos anunciar al resucitado? Jesús, ¿a quién se le apareció? A la iglesia. En estas dos ocasiones la aparición fue al mismo sujeto, la iglesia. Jesús no se le apareció a Tomás. Tomás, por carambola, se encontró con el resucitado porque se reunió con la iglesia. Hay una ventaja que tuvo Tomás sobre Judas Iscariote. Judas desapareció de la comunidad y se perdió de ver al resucitado. Tomás no creía, pero seguía buscando a la primitiva comunidad cristiana, seguía reuniéndose con ellos. Si Jesús hubiese querido darle una aparición, aparecérsela a Tomás, pues se le hubiera aparecido, mira, aquí estoy yo, no estabas allá, pero aquí no. Jesús se le apareció a la iglesia. El resucitado se encuentra en la iglesia y por eso el demonio quiere que te vayas de la iglesia, porque sabes que cuando te encuentres con el resucitado vas a superar las crisis que tienes, y por eso te quiere alejar de la iglesia. No lo hagas. Allí te vas a encontrar con el resucitado, por virtud del resucitado que está en la iglesia. Tomás, a pesar de que Jesús le dice, trae acá tu mano, métela en mi costado, en mí, la palabra de Dios no dice que él lo tocó. Simplemente dijo, Señor mío y Dios mío. No tenía que tocar.
entendió que tenía que creer, como el discípulo amado. Señor mío y Dios mío. Por eso repito, hay un claro contraste entre el discípulo amado del primer domingo de Pascua a domingo de resurrección y este discípulo Tomás. No es creer para ver, sino no ver para creer. Amigos míos, que nos encontremos con el resucitado, que el Espíritu sople sobre nosotros y haga una nueva creación de ti y de mí, que parte de la vida que Jesús ha conquistado, que este resucitado haga que rompamos con las barreras y proclamemos a este Dios misericordioso, a este Dios misericordioso que quiere ser misericordioso en tu corazón de una manera efectiva. Una de las mejores maneras de anunciar que Él ha resucitado es tener misericordia efectiva con las personas necesitadas. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya.